¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro canal de audiolibros. Hoy día vamos a leer un clásico juvenil del autor suizo-alemán Hermann Hesse. El título se llama Demian. Introducción. Desde muy atrás tengo que empezar para contar mi historia. Si pudiera, tendría que retroceder todavía mucho más, hasta los primeros años de mi infancia, e incluso más allá, en la lejanía de mi ascendencia. Al escribir novelas, los poetas actúan como si fuesen el mismo Dios y pudieran abarcar con su mirada cualquier historia humana, comprendiéndola y presentándola como si el propio Dios la contase, revelando su esencia en todo momento. A mí me es imposible hacerlo así, como también le es imposible a los poetas. Pero mi historia me importa más que a cualquier poeta la suya, pues es mi propia historia. Y es la historia de un hombre, no la de un hombre inventado, posible o inexistente, sino la de un hombre real, único y vivo. Hoy menos que nunca se sabe lo que es un hombre vivo, y se lleva a morir a miles de seres humanos, cada uno de los cuales es una creación única y valiosa de la naturaleza. Si solo fuéramos seres únicos, sería fácil hacernos desaparecer mediante la bala de un fusil. No tendría sentido contar historias. Pero cada hombre no es tan solo él, es también el punto único y especial, importante y curioso, donde solo una vez y nunca más se cruzan los fenómenos del mundo de una manera particular. Es por esto que la historia de cada hombre, mientras viva y cumpla la voluntad de la naturaleza, es admirable, eterna y divina. En cada hombre se ha hecho carne el espíritu, en cada uno sufre la criatura, en cada uno de ellos un redentor es crucificado. Hoy muy pocos saben qué es el hombre. Muchos lo presienten y por hacerlo mueren más aliviados, como moriré yo cuando termine de escribir esta historia. No pretendo ser un sabio. He sido un hombre que busca y todavía lo soy, pero ya no busco en las estrellas y los libros. He comenzado a escuchar las enseñanzas que me susurra mi sangre. Mi historia no es agradable, ni dulce, ni armoniosa, como las historias inventadas. Tiene el sabor de la insensatez y la confusión, de la locura y el sueño, como la vida de todos los hombres que ya no quieren seguir mintiéndose a sí mismos. Lo que entendemos como la vida de cada hombre es un camino hacia sí mismo, el intento de un camino, la huella de un sendero. Ningún hombre ha logrado ser sí mismo por completo, pero todos aspiran a serlo. Unos a ciegas, otros con mayor claridad, cada uno como puede. Todos llevan consigo hasta el final los restos de su nacimiento, las viscosidades y cáscaras del huevo de un mundo primordial. Algunos no llegan nunca a ser hombres, se quedan siendo ranas, lagartijas u hormigas. Otros son hombres de la mitad del cuerpo para arriba y el resto pez. Pero cada uno es el empuje de la naturaleza hacia el hombre. Todos tenemos un origen común, nuestras madres. Todos venimos de las mismas profundidades, pero cada uno tiende, desde la hondura, a su propio fin. Nos podemos comprender unos a otros, pero interpretar es algo que solo cada uno puede hacer consigo mismo. Capítulo 1. Los dos mundos. Mi historia se inicia con un hecho de la época en que yo tenía 10 años e iba al Instituto de Letras de nuestra pequeña ciudad. Son muchas las cosas que exhalan aún su aroma y me conmueven profundamente con pena y dulce nostalgia. Calles oscuras y claras, casas y torres, campanadas de reloj y rostros humanos, habitaciones llenas de cómodo y cálido bienestar, habitaciones colmadas de misterio y profundo miedo a los fantasmas, olores a intimidad cálida,
a conejos y a criadas, a remedios caseros y a fruta seca. Dos mundos confluían allí. El día y la noche venían de dos polos opuestos. Un mundo se originaba en la casa paterna. Más estrictamente se reducía a mis padres. Este mundo me era muy familiar. Se llamaba padre y madre, amor y severidad, ejemplo y colegio. Este mundo se caracterizaba por un tenue esplendor, claridad y limpieza. A él pertenecían las palabras suaves y amables, las manos lavadas, la ropa limpia y las buenas costumbres. Allí se cantaba el coral por las mañanas y se celebraba Navidad. En este mundo había líneas rectas y caminos que conducen al porvenir. Estaban el deber y la culpa, el remordimiento y la confesión, el perdón y los buenos propósitos, el amor y el respeto, la Biblia y la sabiduría. Uno tenía que quedarse dentro de este mundo para que la vida fuera clara, limpia, bella y ordenada. En cambio, el otro mundo, indudablemente, comenzaba en medio de nuestra propia casa y era totalmente diferente. Olía distinto, hablaba distinto, prometía y exigía otras cosas. En este segundo mundo había criadas y aprendices, historias de fantasmas y rumores escandalosos. Había una abigarrada marea de cosas terribles, atrayentes y misteriosas, como el matadero y la cárcel, borrachos y mujeres gritonas, vacas que parían y caballos que caían, cuentos de robos, asesinatos y suicidios. A nuestro alrededor existían todas estas cosas hermosas y terribles, salvajes y crueles. En la calle vecina, en la casa de al lado, merodeaban policías y vagabundos. Los borrachos pegaban a las mujeres. Las muchachas salían en racimos de las fábricas al anochecer. Las viejas podían embrujarle a uno y enfermarlo. Los ladrones se escondían en el bosque cercano. Los incendiarios caían en poder de los guardias. Por todas partes surgía y fluía aquel mundo violento, excepto en nuestras habitaciones, donde estaba mi padre y mi madre. Y esto era muy bueno. Era maravilloso que en nuestra casa reinara la paz, el orden y la tranquilidad, el sentido del deber y la conciencia limpia, el perdón y el amor. Y también era maravilloso que existiera todo lo demás, lo estridente y ruidoso, lo sombrío y violento, de lo que uno podía escapar en un instante, yendo a refugiarse en el regazo de la madre. Y lo más extraño era cómo estos dos mundos limitaban, tan estrechamente cercanos el uno del otro. Por ejemplo, nuestra criada Lina, cuando por la noche iba al cuarto de estar para rezar con la familia y se sentaba junto a la puerta, con las manos bien lavadas sobre el delantal bien planchado, cantaba los himnos con su voz clara. Pertenecía por completo al mundo de mis padres, a nosotros, a lo que era claro y recto. Pero poco después, en la cocina o en la leñera, cuando me contaba el cuento del hombrecillo sin cabeza, o cuando se peleaba con las vecinas en la carnicería, era otra. Pertenecía entonces al otro mundo y estaba rodeada de misterio. Y así ocurría con todo, y más que nada conmigo mismo. Sí, yo pertenecía al mundo luminoso y recto. Era el hijo de mis padres, pero hacia cualquier parte que mirara o donde escuchara, siempre estaba allí lo otro. Y también yo vivía en ese otro mundo, aunque me resultara a menudo extraño y siniestro, aunque allí me asaltaran regularmente la culpa y el miedo. Había veces en que elegía vivir en el mundo prohibido, y muchas veces el retorno a la claridad, por necesario y bueno que fuese, me parecía una vuelta a algo menos hermoso, más aburrido y vacío. En ocasiones me daba cuenta de que mi meta en la vida era llegar a ser como mis padres, tan claro y puro, superior y ordenado como ellos. Pero el camino era largo, y para llegar a la meta había que ir al colegio y estudiar.
sufrir pruebas y exámenes, y el camino corría siempre junto al otro mundo más oscuro. A veces se metía en él y no era del todo imposible quedarse y hundirse en él. Había historias de hijos extraviados, a quienes esto había sucedido, y yo las leía con verdadera pasión. Lo que éstas más ensalzaban era el regreso al hogar paterno y al bien, que redimía de toda culpa, y yo sentía que aquello era lo único bueno y deseable. Pero la parte de la historia que se desarrollaba entre los malos y los perdidos siempre resultaba más atractiva. Y si se hubiera podido decir o confesar, daba casi pena que el hijo pródigo se arrepintiese y volviera. Pero aquello no se decía y ni siquiera se pensaba. Existía solamente como presentimiento y posibilidad, muy dentro de la conciencia. Cuando me representaba al diablo, podía imaginarlo muy bien en la calle, disfrazado o evidente, en el mercado o en una taberna, pero nunca en nuestra casa. También mis hermanas pertenecían al mundo luminoso. Me parecía que estaban más cerca de nuestros padres que yo. Eran mejores, más sensatas y con menos defectos que yo. Tenían imperfecciones y mañas, pero a mí me parecía que solo eran defectos leves. No estaban como yo cerca del mundo oscuro. Yo sentía agobiante y doloroso el contacto con el mal. A las hermanas había que respetarlas y cuidarlas como a los padres. Y cuando si uno peleaba con ellas, la propia conciencia lo tildaba de malo, culpable y lo obligaba a pedir perdón. Pues en las hermanas se ofendía a los padres, a la bondad y a la autoridad. Había secretos que yo podía compartir con el más pillo de la calle, antes que con mis hermanas. En días buenos, cuando todo era luminoso y la conciencia estaba en paz, era delicioso jugar con las hermanas, ser bueno y juicioso con ellos y verse a sí mismo envuelto en un resplandor bondadoso y noble. Así debían sentirse los ángeles. Era la perfección máxima que conocíamos y creíamos que debía ser dulce y maravilloso ser ángel, rodeado de melodías suaves y aromas deliciosos como la Navidad y la felicidad. Pero esos momentos y esos días eran tan poco frecuentes. En los juegos buenos, inofensivos, permitidos, yo mostraba una violencia apasionada, que terminaba por molestar a mis hermanas y nos llevaba a la pelea y al desastre. Y dominado por la ira, yo me convertía en un ser terrible, que hacía y decía cosas cuya maldad sentía profunda y ardientemente mientras las hacía y decía. Luego venían las horas terribles y sombrías del arrepentimiento y la contrición, y el momento doloroso de pedir perdón, hasta que al fin surgía un rayo de luz, una felicidad tranquila y agradecida, sin discordia, que a veces duraba horas y otras instantes. Yo iba al Instituto de Letras. El hijo del alcalde y el del guardabosques mayor eran mis compañeros de clases, y a veces venían a mi casa. Eran chicos impetuosos y traviesos, pero que pertenecían al mundo bueno y permitido. Aunque despreciábamos a los alumnos de la escuela primaria, yo mantenía estrecha amistad con algunos niños vecinos que asistían a ella. Con uno de ellos comenzaré mi relato. Un día en la tarde, en que no había clases, yo tendría unos 10 años, andaba con dos niños vecinos cuando se nos unió un chico mayor, más fuerte y grosero que nosotros, de unos 13 años, alumno de la escuela. Su padre, un sastre, era alcohólico y toda la familia tenía mala fama. Yo sabía bien quién era Franz Kromer. Le tenía miedo y no me gustó que se juntara con nosotros. Tenía modales de hombre e imitaba los modos y la manera de hablar de los jóvenes obreros de las fábricas. Guiados por él, bajamos a la orilla del río, junto al puente, y nos ocultamos a los ojos del mundo bajo el primer arco. La estrecha orilla entre la pared arqueada del puente y el agua, que fluía lentamente, estaba cubierta de escombros, cacharros rotos y trastos, ovillos enredados de alambre oxidado y otras basuras. De vez en cuando se encontraban cosas aprovechables.
Bajo la dirección de Franz Kromer, nos pusimos a revisar el terreno para llevarle lo que encontrábamos. Franz Kromer se lo guardaba en los bolsillos o lo tiraba al agua. Le interesaban los objetos de plomo o zinc, pero guardaba todo, hasta un viejo peine de cuerno. Yo me sentía muy cohibido en su compañía, y no porque supiera que mi padre me prohibiría el trato con él si se enteraba, sino por miedo a Franz mismo. Sin embargo, me alegraba que me aceptara y me tratara como a los demás. Franz ordenaba y nosotros obedecíamos como si aquello fuera una vieja costumbre, aunque era la primera vez que yo estaba con él. Finalmente nos sentamos en el suelo. Franz escupía al agua, haciéndose el hombre. Escupía por un costado y no erraba la puntería. Nos pusimos a conversar y otros chicos empezaron a fanfarronear de sus hazañas y travesuras. Yo permanecía en silencio, pero temía llamar la atención precisamente con mi silencio y despertar la ira de Kromer. Desde el comienzo, mis dos compañeros se habían apartado de mí y le rendían homenaje. Yo era un extraño entre ellos y sentía que mi ropa y mis modales le provocaban. Era imposible que Franz me aceptara a mí, hijo de una familia burguesa y alumno del instituto. Me daba perfecta cuenta de que los otros dos chicos renegarían de mí en cuanto se presentase la ocasión y me dejarían en la estacada. Creo que, empujado por el miedo, empecé también a hablar. Me inventé una historia de robo y me adjudiqué el papel protagónico. Les conté que una noche, ayudado por un amigo, había robado un saco de manzanas en un huerto cerca del molino, pero no de manzanas corrientes, sino de reinetas y doncellas de las más finas. Huyendo de los peligros del momento, me refugié en aquella historia. Inventar y narrar me resultaba fácil, y recurrí a todo mi arte con tal de no terminar enseguida y verme metido quizás en cosas peores. Uno de nosotros, seguí contando, quedaría vigilando mientras el otro, subido en el árbol, tiraba las manzanas. El saco pesaba tanto que al final tuvimos que abrirlo y dejar allí la mitad del contenido, pero media hora después regresamos a buscarlas. Cuando terminé mi relato, me quedé esperando muestras de aprobación. Me había entusiasmado con mis mentiras, dejándome arrastrar por la fantasía. Sin embargo, los dos niños se quedaron callados, esperando el juicio de Franz Kromer, quien, observándome con ojos escrutadores, me preguntó en tono amenazador: ¿Y eso, es verdad? Sí, contesté. ¿En serio? Sí, en serio, aseguré sin vacilar, mientras el miedo me ahogaba. ¿Lo puedes jurar? Eso me angustió mucho, pero respondí que sí. Entonces lo juro por Dios y por mi salvación eterna. Por Dios y mi salvación eterna, repetí. Perfecto, dijo, y se apartó de mí. Yo consideré que el peligro había pasado, y me alegré cuando poco después se levantó y propuso regresar. Al llegar al puente dije tímidamente que tenía que irme a casa. No estés tan apurado, rió Franz. Llevamos el mismo camino. Franz seguía caminando lentamente y yo me atreví a escaparme, porque efectivamente íbamos hacia mi casa. Cuando llegamos y vi la puerta con el grueso llamador de bronce, la luz del sol sobre las ventanas y las cortinas del cuarto de mi madre, respiré profundamente. La vuelta a casa. Bendito regreso a hogar, a la luz, a la paz. Abrí rápidamente la puerta, dispuesto a cerrarla detrás de mí, pero Franz Kromer se interpuso y entró conmigo. En el portal fresco y oscuro que solo recibía un poco de luz del patio, se me acercó y tomándome de un brazo, dijo: no tengas tanta prisa. Lo miré con temor. Su mano era una argolla de hierro en torno de mi brazo. Me pregunté qué se propondría y si querría pegarme. Si yo grito ahora, pensé, si grito muy fuerte, ¿bajaría alguien tan rápido como para salvarme? Pero no me atreví. ¿Qué ocurre?, pregunté. ¿Qué quieres? Nada especial, solo quiero preguntarte algo. Los otros no tienen por qué enterarse. Ah, bueno. ¿Qué quieres que te diga? Tengo que subir, me están esperando. Creo que tú sabes de quién es el huerto junto al molino, ¿verdad?, dijo Franz muy bajo. No, no lo sé. Creo que del molinero. Franz me había echado el brazo alrededor del cuerpo y me acercó a él,
obligándome a mirarle a la cara muy de cerca. Sus ojos tenían un brillo maligno, sonreía con perversidad y su rostro irradiaba crueldad y poder. Yo te diré de quién es el huerto, pequeño. Yo sabía lo del robo de las manzanas y el propietario ha prometido 2 marcos al que le diga quién robó la fruta. Por Dios, exclamé, ¿pero no se lo vas a decir? Me daba cuenta de que no sacaría nada con apelar a su sentido del honor. Pertenecía al otro mundo. Para él la traición no era un crimen. Lo sabía perfectamente. En estas cosas, la gente del otro mundo no era como nosotros. ¿No decírselo?, rió Cromer. ¿Crees acaso que falsifico monedas y que puedo fabricar las de 2 marcos cuando quiera? No, amiguito, yo soy pobre. No tengo un padre rico como tú. Y si puedo ganarme 2 marcos, aprovecho la ocasión. Quizás hasta me dé más. Súbitamente me soltó. Nuestro portal ya no olía a paz y a seguridad. El mundo se me vino abajo. Me denunciaría. Yo era un delincuente. Se lo dirían a mi padre y quizás vendría hasta la policía a casa. Me amenazaban todos los horrores del caos. Todo lo feo y todo lo peligroso se alzaba contra mí. El que en realidad yo no hubiera robado no tenía importancia. Y además había jurado. Dios mío, Dios mío. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Pensé que podría pagarle mi rescate y busqué desesperadamente en mis bolsillos. Ni una manzana, ni un cortaplumas, no tenía nada. De pronto recordé mi reloj, un viejo reloj de plata que había sido de mi abuela. Ya no funcionaba, pero yo lo llevaba por el gusto de andar con reloj. Lo saqué rápidamente. Oye, Cromer, dije, no me denuncies, no estaría bien. Toma, te regalo mi reloj, no tengo otra cosa. Quédate con él, es de plata y la maquinaria es buena. Tiene solo una pieza rota, pero se puede arreglar. Cromer sonrió y tomó el reloj con su mano grandota. Miré aquella mano y me di cuenta de lo brutal y hostil que me era, de cómo amenazaba mi vida y mi paz. Es de plata, dije tímidamente. Me importa un comino tu reloj, dijo con profundo desprecio. Arréglalo tú. Pero Franz, grité temblando de miedo a que se fuera. Espera, toma el reloj, es de plata, plata auténtica y no tengo otra cosa. Me miró con frío desprecio. Bueno, ya sabes a dónde voy, o también se lo puedo decir a la policía. Conozco bien al sargento. Se volvió para salir, pero yo lo retuve por la manga. No podía ser. Prefería morir a tener que soportar todo lo que pasaría si él se iba. Franz, le rogué, ronco de excitación, no hagas tonterías. Es solo una broma, ¿verdad? Sí, una broma, pero te puede costar muy cara. Dime lo que tengo que hacer, Franz. Haré cualquier cosa. Me miró de arriba abajo, entornando los ojos y volvió a reírse. No seas tonto, dijo con falsa amabilidad. Tú sabes tan bien como yo de qué se trata. Puedo ganarme 2 marcos y no puedo darme el lujo de tirarlos. Tú lo sabes. Eres rico. Tienes hasta un reloj. Solo tienes que darme esos 2 marcos y todo irá bien. Comprendí su lógica, pero 2 marcos eran mucho para mí y tan imposible como 10, 100 o 1000 marcos. Yo no tenía dinero. En el cuarto de mi madre tenía un monedero donde guardaba algunas monedas, producto de las visitas de los tíos y de otras ocasiones parecidas. Pero nada más. Por entonces no me daban aún dinero para mis gastos. No tengo nada, dije tristemente. No tengo dinero, pero te daré todas mis cosas. Un libro de indios, una caja de soldados y una brújula. Te los traeré. Cromer solo torció su boca agresiva y peligrosa y escupió en el suelo. No digas tonterías, dijo imperioso. Puedes guardarte todas tus porquerías. Una brújula. Mira, no hagas que me enoje y dame el dinero. Pero si no tengo, no me dan. ¿Qué le voy a hacer? Bueno, mañana me darán los 2 marcos. Te espero en el mercado después de clases. Asunto terminado. Si no me traes el dinero, prepárate. ¿De dónde quieres que lo saque? Por Dios, si no lo tengo. En tu casa hay dinero de sobra. Arréglatelas como puedas. Mañana después de clases, ya lo sabes. Y si no me llevan los 2 marcos... Me lanzó una mirada terrible, escupió otra vez y desapareció como una sombra.
No podía subir a casa, mi vida estaba destruida. Pensé huir para no volver más o tirarme al río, pero no eran ideas claras. Me acurruqué a oscuras en el último peldaño de la escalera y me entregué a mi desgracia. Allí me encontró llorando Lina, al bajar a coger leña con una cesta. Le pedí que no dijera nada y subí. El sombrero de mi padre y la sombrilla de mi madre colgaban del perchero, junto a la puerta de vidrio. Aquellos objetos representaban el hogar y la ternura, y mi corazón les saludó agradecido y suplicante, como el hijo pródigo a las viejas estancias de la casa paterna. Pero todo aquello ya no me pertenecía. Era el mundo claro de los padres, y yo me había hundido profunda y culpablemente en las aguas oscuras. Me había enredado en la aventura y el pecado. Me amenazaba el enemigo, y me esperaban peligros, miedo y vergüenza. El sombrero y la sombrilla, el viejo piso de ladrillo, el gran cuadro sobre el armario del pasillo y la voz de mi hermana mayor sonando en el cuarto de estar, todo aquello me resultaba más querido, más delicado y valioso que nunca, pero ya no era un consuelo y un bien seguro, sino un severo reproche. Esto ya no me pertenecía, ya no podía participar de su alegría y tranquilidad. Mis botas estaban sucias con un barro que no podía limpiar en el felpudo, y traía conmigo sombras de las que el mundo del hogar nada sabía. Todos mis anteriores secretos y temores habían sido un juego y una broma comparado con lo que traía hoy a estas habitaciones. El destino me perseguía, se extendían hacia mí manos hostiles de las que mi madre no podía protegerme y de las que nada debía saber. Que mi delito fuera hurto o mentira, no había jurado por Dios y mi salvación, importaba poco. Mi pecado no era esto o aquello, mi pecado era haber dado la mano al diablo. ¿Por qué había ido con ellos? ¿Por qué había obedecido a Cromer antes que a mi padre? ¿Por qué había inventado la historia del robo? ¿Por qué me había vanagloriado de un delito como si se tratara de una hazaña? Ahora el diablo me tenía agarrado por la mano y el enemigo me perseguía. Por un instante no sentía miedo por el día siguiente, sino la terrible certidumbre de que mi camino iba cuesta abajo, hacia las tinieblas. Veía claramente que a mi delito seguirían forzosamente otros, que mi presencia ante mis hermanas, mi saludo y mis besos a mis padres eran mentira, porque yo les ocultaba un destino y un secreto que traía conmigo. Al ver el sombrero de mi padre, tuve por un instante un destello de confianza y esperanza. Confesaría todo a mi padre y aceptaría su sentencia y su castigo. Podía serle mi salvador. Esto solo significaría una penitencia, como lo había hecho muchas veces, una hora difícil y amarga, una contrita demanda de perdón. Qué dulce me parecía eso. Cómo quería hacerlo, pero era imposible. Sabía que no lo haría. Sabía que ahora pesaba sobre mí un secreto, una culpa que tenía que llevar yo solo. Había llegado a un punto en que el camino se bifurcaba y tal vez iba a pertenecer desde ahora al mundo de los malos, a compartir secretos con los malvados, a depender de ellos, a obedecerles y a convertirme en uno de ellos. Había querido representar el papel de hombre sin escrúpulos y ahora tenía que sufrir las consecuencias. Me gustó que, al entrar, mi padre me reprendiera por llevar mis botas mojadas. Eso distraía su atención, impidiéndole darse cuenta de lo peor. Soporté la reprimenda pensando en mi culpa, pero al mismo tiempo surgió en mí un extraño y nuevo sentimiento erizado de espinas. Me sentía superior a mi padre. Sentí durante un momento cierto desprecio por su ignorancia. Su reprimenda por las botas mojadas me parecía mezquina. Si tú supieras, pensaba yo como un criminal al que interrogaban por el hurto de un panecillo, mientras él tiene asesinatos sobre su conciencia. Era un sentimiento repulsivo pero muy intenso y con un profundo encanto y que me encadenaba más fuertemente a mi secreto y a mi culpa. Pensaba que quizás Cromer ya había ido a la policía y me había denunciado, y los nubarrones se cernían ya sobre mi cabeza mientras aquí me trataban como a un niño. De toda esta experiencia, en lo que va relatado hasta aquí,
Este fue el momento más importante y perdurable. Fue el primer resquebrajamiento de la divinidad del Padre, la primera grieta en los pilares sobre los que había descansado mi infancia y que todo hombre tiene que destruir para poder ser el mismo. Estos acontecimientos que nadie ve forman la línea interior y esencial de nuestro destino. La desgarradura cicatriza y se olvida, pero en lo más íntimo del ser continúa existiendo y sangrando. A mí mismo me espantó de inmediato el nuevo sentimiento, y me hubiera arrojado al suelo para besar los pies de mi padre y pedirle perdón. Pero no se puede pedir perdón por algo esencial, y eso lo siente y sabe un niño tan profundamente como un sabio. Tenía que pensar en mi asunto y buscar caminos para el día siguiente, pero no pude hacerlo. Todo el resto de la tarde lo pasé intentando acostumbrarme al ambiente transformado que reinaba en nuestro cuarto de estar. El reloj de la pared y la mesa, la Biblia y el espejo, la biblioteca y los cuadros se despedían de mí. Con el corazón helado, tuve que contemplar cómo mi mundo y mi vida feliz y buena se transformaban en pasado y se desligaban de mí. Nuevas y absorbentes raíces me sujetaban al mundo desconocido y tenebroso. Descubrí el gusto de la muerte, y la muerte tiene un sabor amargo porque es nacimiento, porque es miedo e incertidumbre ante una aterradora renovación. Por fin llegó la hora de acostarme, pero antes, como último purgatorio, tuve que soportar las oraciones de la noche, en las que se cantó uno de mis himnos preferidos. Yo no canté, cada nota era hiel y veneno para mí. Tampoco recé con ellos, y cuando mi padre pronunció la acción de gracias y terminó con las palabras «Que tu espíritu esté con nosotros», un sobresalto brusco me apartó de su comunidad. La gracia de Dios estaba con todos ellos, pero ya no conmigo. Me fui a mi cuarto aterido y profundamente cansado. Después de un rato en la cama, cuando el calor y la seguridad me envolvían cariñosamente, mi corazón retornó a la angustia, revoloteando temeroso alrededor de lo sucedido. Mi madre acababa de darme las buenas noches, como siempre. Aún resonaban sus pasos en la habitación y el resplandor de su vela aún entraba por la puerta entreabierta. Ahora pensé, va a regresar. Se ha dado cuenta que algo me pasa. Me dará un beso, me preguntará con bondad y comprensión y entonces podré llorar. Se me derretirá el hielo que tengo en la garganta. La abrazaré y le contaré todo. Entonces todo volverá a ser como siempre. Será la salvación. Cuando la rendija de la puerta volvió a quedar a oscuras, me quedé un rato escuchando, convencido de que tendría que ocurrir como me había parecido. Luego volví a la realidad y me enfrenté con mi enemigo. Le veía claramente. Entornaba un ojo, su boca reía brutalmente, y mientras yo le miraba, seguro de que no podía escapar, él crecía y se hacía cada vez más horrible y sus ojos malvados lanzaban destellos diabólicos. Permaneció a mi lado hasta que me dormí, y entonces no soñé con él ni con las cosas de aquel día, sino que íbamos en un bote mis padres, mis hermanas y yo, en medio de la paz y la luz de un día de vacaciones. Desperté en plena noche, con el sabor de la felicidad aún en la boca. Todavía veía brillar los trajes blancos de mis hermanas bajo el sol, pero desde aquel paraíso caí nuevamente al abismo de la realidad, y de nuevo me encontré cara a cara con el enemigo de los ojos malvados. Por la mañana, cuando mi madre entró deprisa diciendo que era tarde y preguntándome por qué todavía no me levantaba, me encontró muy mal aspecto. Al preguntar si estaba enfermo, vomité. Algo parecía ganar con eso. Me gustaba estar un poco enfermo y quedarme una mañana entera en la cama, tomando manzanilla y escuchando cómo mi madre arreglaba el cuarto de al lado y Lina recibía al carnicero en el pasillo. Una mañana sin colegio era algo encantador y fabuloso. El sol entraba en la habitación, pero no era el mismo sol contra el que se bajaban las cortinas verdes en el colegio. Pero aquello no tenía hoy el sabor de otras veces y me sonaba a falso. Ojalá me hubiese muerto.
pero solo me sentía un poco mal, como me había ocurrido tantas otras veces, y con eso no se resolvía nada. Sí, me libraba del colegio, pero no me libraba de Cromer, que me esperaría a las 11 en el mercado. La cariñosa solicitud de mi madre no me consolaba esta vez, me molestaba y me dolía. Fingí que dormía y me puse a pensar. No había qué hacer. A las 11 tenía que estar en el mercado. A las 10 me levanté y dije que me sentía mejor. Como de costumbre en estos casos, me contestaron que si no volvía a acostarme tendría que ir al colegio por la tarde. Dije que iría al colegio, ya tenía trazado un plan. No podía acudir donde Cromer sin llevar dinero. Tenía que tomar el monedero que, después de todo, me pertenecía. Yo ya sabía que no había dinero suficiente en él, pero era algo, y un presentimiento me decía que mejor era eso que nada, y que así Cromer se calmaría. Lleno de temor y angustia, me deslicé en calcetines en el cuarto de mi madre para sacar el monedero de su escritorio. Sin embargo, la sensación no era tan insoportable como la del día anterior. Los latidos del corazón casi me ahogaban, aumentaron al descubrir en el portal que el monedero estaba cerrado. Era fácil abrirlo, solo había que romper una fina rejilla de hojalata, pero hacerlo me produjo dolor, porque con ese acto había cometido realmente un robo. Hasta entonces lo más grave que había hecho había sido sacar a escondidas terrones de azúcar y fruta. Esto, sin embargo, era robar, aunque fuera mi dinero. Me di cuenta de que había avanzado un paso más hacia Cromer y su mundo, de que iba poco a poco cuesta abajo, pero dejé de resistirme. Que me llevara el diablo. Ahora ya no podía retroceder. Conté el dinero con miedo. El monedero hacía mucho ruido, pero ahora en la mano era una miseria, 65 centavos. Escondí el monedero bajo la escalera y con el dinero en la mano salí de la casa, sintiendo algo que nunca había sentido. Me pareció que arriba alguien me llamaba y eché a andar deprisa. Todavía disponía de mucho tiempo. Anduve dando rodeos por las calles de una ciudad transformada, bajo nubes nunca vistas, entre edificios que me miraban y personas que sospechaban de mí. En el camino recordé que un compañero mío había encontrado un día un taler en el mercado de ganado. De buena gana hubiera rezado para que Dios hiciera un milagro y me permitiera un hallazgo semejante. Pero yo no tenía derecho a rezar. Además, el monedero ya estaba roto. Franz Cromer me vio venir de lejos, pero se acercó lentamente y como si no me viera. Cuando estuvo cerca de mí, me hizo un gesto para que le siguiera. Bajó por la Strogase, cruzó el puente y siguió caminando hasta detenerse junto a un edificio en construcción, ya en las afueras. No había nadie trabajando en la obra. Los muros se levantaban desnudos, sin ventanas ni puertas. Cromer miró a su alrededor y entró por una puerta. Yo le seguí, se detuvo detrás de un muro, me llamó y extendió la mano. ¿Me lo traes?, preguntó fríamente. Saqué del bolsillo la mano en que llevaba las monedas y las dejé caer en la palma de su mano. Antes de que se hubiera caído la última moneda, ya lo había contado. Son 65 centavos, dijo, y se quedó mirándome. Sí, contesté tímidamente, es todo lo que tengo. Ya sé que es poco, pero no tengo más. Te creía más listo, me contestó casi con benevolencia. Entre hombres de honor tiene que haber seriedad. No acepto de ti nada que no sea lo acordado, tú lo sabes. Toma tus centavos. El otro, ya sabes quién, no intentará regatear lo prometido. Ese paga. Pero no tengo más, son todos mis ahorros. Eso es asunto tuyo, pero vamos, no quiero hacerte daño. Me debes todavía un marco y 35 centavos. ¿Cuándo me los vas a dar? Te los daré, Cromer, te lo aseguro. No sé exactamente cuándo, pero quizá mañana o pasado. Comprenderás que no puedo decírselo a mi padre. A mí eso no me importa, pero ya sabes que no quiero hacerte daño. Yo podría tener ese dinero antes de mediodía, y sabes que soy pobre. Tú tienes trajes bonitos y seguro que comes mejor que yo, pero todavía no diré nada. Esperaré un poco.
Mañana en la tarde silbaré junto a tu casa y tú me llevarás el dinero que falta. ¿Conoces mi silbido? Me silbó una señal que ya había oído muchas veces. Sí, dije, lo conozco. Se fue como si yo no tuviera nada que ver con él. Entre nosotros solo había un negocio y nada más. Aún hoy me asustaría el silbido de Cromer si de pronto lo escuchara. Muchas veces tuve que oírlo a partir de ese día, y tenía la impresión de estarlo oyendo a cada momento. No había lugar, juego, trabajo o pensamiento a donde no llegara ese silbido que me esclavizaba y que era mi destino. Por entonces acostumbraba yo a bajar en las tardes de otoño, suaves y llenas de colores, a nuestro pequeño jardín, que tanto me gustaba, y un especial impulso me llevaba a repetir los juegos infantiles de épocas pasadas. Jugaba a ser niño más pequeño, que todavía era bueno, libre, inocente y protegido. Pero en medio de los juegos sonaba desde cualquier parte el silbido de Cromer, siempre esperado pero siempre terriblemente sobrecogedor e inoportuno, rompiendo la paz, destruyendo mis pensamientos. Entonces tenía que salir y seguir a mi verdugo a sitios apartados y feos, justificarme ante él y escuchar sus amenazadoras peticiones de dinero. Todo esto duró tal vez algunas semanas, pero a mí me parecieron años, una eternidad. Raras veces podía llevarle dinero, de vez en cuando alguna moneda de 5 centavos que hurtaba en la cocina, cuando Lina dejaba allí la bolsa de la compra. Cromer siempre me reñía y me abrumaba con su desprecio. Me decía que yo le quería engañar y estafar, que era yo quien le robaba lo suyo y le hacía desgraciado. Nunca en toda mi vida he sentido la desdicha tan cerca del corazón. Nunca he sentido mayor desesperanza ni mayor esclavitud. Había llenado el monedero de fichas de jugar y la había vuelto a poner en su sitio. Nadie preguntó por ella, pero también aquello podía caer sobre mí cualquier día. Más que al silbido brutal de Cromer, temía yo a mi madre cuando se acercaba a mí suavemente. ¿Vendría acaso a preguntarme por el monedero? Como casi siempre llegaba ante mi verdugo sin llevarle dinero, este empezó a atormentarme y a utilizarme de otra manera. Tuve que trabajar para él. Me obligaba a hacer en su lugar los recados que le encargaba su padre, o me obligaba a hacer algo difícil como saltar 10 minutos a la pata coja o colgarle a alguien un monigote de papel en la espalda. Estos suplicios se prolongaban muchas noches en los sueños y yo me despertaba empapado de sudor. Hubo un tiempo en que me enfermé, vomitaba con frecuencia y tenía frío durante el día. Por la noche, sin embargo, me daba fiebre y sudaba. Mi madre se daba cuenta de que algo no iba bien y me demostraba un cariño tan grande que me atormentaba, ya que no podía corresponderle contándole mi secreto. Una noche mi madre me llevó un pedacito de chocolate a la cama. Aquello era un recuerdo de años anteriores, cuando solía recibir estas pequeñas sorpresas si me había portado bien. Me dolió tanto el recuerdo que solo pude mover negativamente la cabeza. Ella me preguntó qué me pasaba y me acarició el pelo. Solo pude responder: nada, nada, no quiero que me des nada. Dejó el chocolate en el velador y salió del cuarto. Al día siguiente, cuando quiso volver sobre el tema, hice como si ya no me acordara de ello. Un día trajo al médico, que me examinó y me recetó abluciones frías por la mañana. Mi estado durante aquel tiempo era una especie de locura. En medio de la paz ordenada de nuestra casa, yo vivía atemorizado y torturado como un fantasma. No participaba en la vida de los demás y raras veces me olvidaba de mí mismo. Con mi padre, que muchas veces me interrogaba molesto, me mostraba frío e impenetrable.